Nunca quise contar esto públicamente. Durante años pensé que, si lo decía en voz alta, lo que pasó encontraría la forma de volver. Pero ya no trabajo ahí, y el hospital cerró una parte del edificio. Aún así, cada vez que vuelo desinfectante fuerte, recuerdo todo con una claridad que me da escalofríos. Esto ocurrió cuando tenía 22 años y hacía mis prácticas nocturnas como auxiliar de enfermería en un hospital público antiguo, construido en los años 50. Era un lugar enorme, con pasillos largos, luces blancas que zumbaban y ventanas altas que casi nunca se abrían. De día parecía normal. De noche, no tanto. Desde la primera semana nos advirtieron algo extraño. Si escuchan el timbre del ala C después de la 1 de la mañana, no vayan solos. El ala C estaba oficialmente cerrada. No había pacientes, no había camas en uso. Solo archivos viejos, equipos almacenados y algunas habitaciones selladas. Aún así, el sistema de timbre seguía conectado. Decían que era un fallo eléctrico. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. Éramos pocos. El silencio era tan espeso que se escuchaban nuestros propios pasos. A veces, mientras rellenaba informes, juraba oír carritos moviéndose en pasillos donde no había nadie. La tercera noche pasó algo que todavía me cuesta explicar. A la 1:17 de la mañana, sonó el timbre. No uno cualquiera. El del ala C. En la pantalla apareció el número de una habitación específica, C-217. Mi compañera me miró pálida y negó con la cabeza. No vayas, me dijo. Nunca marca un número tan claro. Pero el protocolo era el protocolo. Tomé una linterna y fui. Mientras caminaba, noté algo raro. Las luces del pasillo hacia el ala C estaban encendidas. Siempre las apagaban para ahorrar energía. Además, el aire estaba más frío. Como si el sistema de climatización funcionara solo allí. Llegué a la puerta metálica que separaba el ala C del resto del hospital. Estaba cerrada, pero sin seguro. Al empujarla, me golpeó un olor distinto. No era el típico desinfectante. Era más viejo. Como polvo, humedad y algo que no sabría describir. El pasillo estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien lo hubiera preparado. Caminé despacio hasta la habitación C-217. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había cama. Solo una silla metálica frente a la pared y una carpeta clínica sobre ella. La abrí. Tenía nombre, edad, número de expediente. Y una foto. Era yo. No una foto actual. Era una foto antigua, en blanco y negro, como de archivo hospitalario. En la imagen yo estaba sentado en esa misma silla, mirando al frente, con una expresión vacía. Sentí que se me aflojaban las piernas. Entonces escuché el timbre otra vez, esta vez detrás de mí. Giré de golpe. El pasillo estaba lleno de puertas abiertas. Donde antes había cuartos vacíos, ahora había habitaciones ocupadas. Se escuchaban respiraciones, toses suaves, murmullos. Ninguna voz clara. Las luces empezaron a parpadear. De una de las habitaciones salió una enfermera con uniforme antiguo, de los que ya no se usan. No tenía placa. No tenía expresión. Llegas tarde, me dijo. Ya te están esperando. Corrí. No recuerdo cómo salí del ala C. Solo sé que desperté en urgencias, con oxígeno puesto y médicos preguntándome qué había visto ahí dentro. Dije la verdad. Nadie se rió. El médico mayor solo suspiró y dijo, otro más. Al día siguiente pedí ver los archivos del hospital. Después de insistir mucho, encontré algo. La habitación C-217. Había sido usada durante décadas para pacientes en observación prolongada. Personas que pasaban tanto tiempo internadas que, según un informe antiguo, el hospital terminaba siendo su identidad. En la lista había auxiliares, enfermeros, incluso médicos. Personas que entraron a trabajar y nunca salieron del todo.
Renuncié esa misma semana. Meses después, recibí un correo del hospital. Decía que había dejado documentos personales olvidados. Adjunta venía una foto. Era una imagen reciente de la habitación C-217. La silla estaba vacía. Pero el timbre seguía activo. Y desde entonces, algunas noches, a la 1:17, mi teléfono suena sin motivo. No contesto. Porque sé exactamente desde dónde llaman. Yo no creía en historias paranormales. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica. Hasta que trabajé en el área de pediatría durante el turno nocturno. Las noches ahí son distintas. El hospital no duerme, pero tampoco está despierto. Las luces se quedan a medias. Los pasillos parecen más largos. Y el silencio solo se rompe por el pitido constante de los monitores. Al principio, todo parecía normal. Hasta que comenzaron los detalles. La primera noche escuché una pelota rebotar sola. Pensé que algún niño se había despertado. Pero al revisar las habitaciones, todos dormían profundamente. La pelota estaba en medio del pasillo. Y estaba húmeda, como si alguien la hubiera estado apretando con manos sudadas. La segunda noche fue peor. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada cuando los juguetes comenzaron a activarse al mismo tiempo. No uno, todos. Canciones infantiles distorsionadas llenaron el pasillo. Al correr para apagarlos, sentí algo rozar mis piernas. Era como si alguien pequeño hubiera pasado corriendo entre mis pies. Entonces escuché la risa. No era alegre. Era lenta, forzada. Como si doliera reír. La risa venía del fondo del pasillo. De la habitación 317. Esa habitación no aparecía en el sistema. No tenía pacientes asignados. Nadie hablaba de ella. Pero ahí estaba. La puerta vieja. La pintura descascarada y una sensación pesada que hacía difícil respirar cerca. Al acercarme, la temperatura bajó de golpe. El monitor dentro de la habitación se encendió solo, mostrando una línea irregular, como si alguien estuviera conectado. Me asomé por la ventana de la puerta y vi la silueta de un niño sentado en la cama, balanceando lentamente las piernas. Abrí la puerta. La cama estaba vacía. Esa noche no dormí. Con los días, las cosas empeoraron. Aparecían dibujos en las paredes, figuras humanas torcidas. Niños sin rostro, camas rodeadas de manchas negras. Nadie sabía quién los hacía. Nadie los limpiaba. Porque volvían a aparecer. Una madrugada, una madre salió corriendo de una habitación llorando. Decía que su hijo hablaba con alguien. Cuando entré, el niño me miró fijamente y dijo: "El niño de aquí dice que no puede irse. Dice que le duele todo". Le pregunté cómo era ese niño. "Está roto", respondió. "Y siempre llora cuando se apagan las luces". Esa misma noche escuché golpes en el baño del pasillo. Golpes secos. Desesperados. Al entrar, el espejo estaba empañado. Lentamente, como si una mano invisible lo hiciera, apareció un mensaje escrito desde adentro. No me dejaron salir. Sentí una presión en el pecho. Algo estaba detrás de mí. Una respiración irregular. Infantil. Cuando me giré, lo vi. ¿Era un niño? O lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba torcido, como si hubiera sufrido algo terrible. No tenía ojos. No tenía boca. Solo una sombra oscura donde debería estar el rostro. Aún así, supe que me estaba mirando. Extendió su mano. Era pequeña. Fría. Pesada. Desde esa noche, supe que el área de pediatría no estaba sola. Que algo seguía ahí. Algo que no entendía que ya había muerto. Algo que buscaba compañía. Y todavía, a las 3:17 de la madrugada, el pasillo se llena de pasos pequeños. Y un llanto suave que recorre todas las habitaciones. El Hospital Santa Águeda fue clausurado oficialmente en 1998.
Al menos, eso decía el gobierno. Sin embargo, cada madrugada, entre las 3 y las 4, las luces del ala norte se encendían solas. Los vecinos aseguraban escuchar ambulancias entrar sin sirenas. Y personas que jamás salían. Yo no creía en rumores. Era periodista freelance. Y cuando encontré registros contradictorios, pagos recientes, consumo eléctrico activo, personal inexistente, supe que había una historia allí. Una historia grande. Entré una noche lluviosa, forzando una puerta lateral oxidada. El hospital olía a moho, formol y abandono. Pero no a muerte. No del todo. El vestíbulo principal estaba intacto. Camillas limpias. Señalizaciones nuevas. Una recepción iluminada. Había alguien trabajando. Buenas noches, dije, acercándome. ¿Está abierto? La mujer detrás del mostrador levantó la vista lentamente. No parpadeó. Usted no tiene autorización para estar aquí, respondió. Su placa decía, enfermería turno permanente. Miré mi reloj, 3:12 de la mañana. Solo estoy investigando, expliqué. Este hospital está cerrado. Ella sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Aquí nadie está cerrado, dijo. Aquí solo se espera. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del vestíbulo se apagaron. Cuando regresaron, la mujer ya no estaba. El pasillo frente a mí se había transformado. Ya no estaba derruido. Era moderno, iluminado, con puertas numeradas y monitores encendidos. El hospital estaba funcionando. Escuché pasos. Camillas rodando. Respiraciones. Me escondí en una sala lateral. Dentro había una fila de personas sentadas contra la pared. Vestían batas de hospital. Ninguno hablaba. Ninguno se movía. Todos miraban al frente. Uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿También vienes a quedarte?, susurró. Negué, paralizado. Entonces no mires atrás, dijo. Si te ven consciente, te asignan. Las luces del pasillo parpadearon y escuché un timbre. Pabellón C, listo para admisión. Las personas se levantaron al mismo tiempo y caminaron en silencio. Los seguí a distancia. El pabellón C estaba bajo tierra. Un ascensor descendía más de lo que indicaba el panel. Los números dejaron de existir. Solo una luz roja pulsante. Las puertas se abrieron. Era un corredor interminable. Las paredes estaban cubiertas de nombres tallados a mano. Miles. Todos distintos. Todos reales. Son los que preguntaron demasiado, dijo una voz detrás de mí. Era un médico. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una mascarilla quirúrgica, adherida a la piel. Aquí tratamos la curiosidad crónica, continuó. El problema no es morir. El problema es recordar. Entramos a una sala de observación. Había camas. En cada una persona inmóvil, con los ojos abiertos. No gritan, explicó. Aprendimos que el silencio dura más. Me acerqué a una cama y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era mi padre. Había muerto hacía 10 años. No, susurré. Esto no es real. El médico inclinó la cabeza. Lo es mientras usted esté aquí. Las puertas se cerraron detrás de mí. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí una aguja clavarse en mi brazo. Tranquilo, dijo la enfermera de la recepción, apareciendo a mi lado. Nadie se queda despierto para siempre. Desperté en mi departamento, gritando. La luz del sol entraba por la ventana. Revisé mi grabadora. Tenía horas de audio. Pero solo se escuchaba mi respiración, al fondo, un pitido constante. Decidí publicar el artículo. Nunca apareció. Cada vez que lo subía, el archivo se renombraba solo. Pabellón-C-admitido. Ahora, cada madrugada, exactamente a las 3:12 de la mañana, mi puerta suena una vez. No insisten. Saben que eventualmente abriré.
porque nadie sale del hospital. Solo se traslada. Me llamo Andrés y soy camillero en un hospital que, por razones que nunca logré entender del todo, parece estar maldito. Durante años he trabajado en diferentes hospitales, pero este lugar tiene algo que no puedo describir bien. Algo que no tiene explicación. La noche de la que les voy a hablar ocurrió hace 2 años, en un turno de madrugada. Estábamos en el servicio de urgencias, y la mayoría de los pasillos estaban vacíos. Recibimos una llamada, que un paciente había sido ingresado con heridas graves. Cuando llegamos a la sala de emergencias, la escena era rara. Había algo extraño en el ambiente, una sensación de frío, pero no un frío normal. Era como si todo el aire estuviera cargado. Como si estuviera atrapado en una especie de congelación invisible. Lo que realmente me dejó desconcertado fue la reacción de las enfermeras y los médicos. Todos ellos, sin excepción, parecían evitar hablar. Se miraban entre ellos con una preocupación palpable. Pero nadie decía una palabra. Pensé que tal vez era una urgencia muy grave. Que estaban muy concentrados, pero algo no estaba bien. El paciente que llegó estaba en estado crítico. Y necesitaba ser trasladado a una sala de operaciones. Lo subimos a la camilla, y mientras lo llevábamos por los pasillos, me di cuenta de que no había sonido. Normalmente, en la noche, se escuchan los ecos de los pasos, las luces zumbando, o incluso el sonido de las puertas automáticas abriéndose, pero esa noche, nada. El hospital estaba completamente silencioso, como si todo el mundo se hubiera detenido. Pasamos por el pasillo más largo del hospital. Ese que siempre ha tenido una atmósfera tensa. La luz de las bombillas parpadeaba de manera irregular, como si estuviera a punto de apagarse. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, una sombra se deslizaba lentamente. No era una persona, era algo más allá de eso. Se movía sin hacer ruido, apenas visible. Y al principio pensé que estaba viendo mal, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero no fue así. La sombra se acercaba cada vez más y, en ese momento, sentí que mi respiración se aceleraba. Miré a los otros camilleros que venían detrás de mí, pero ellos no parecían notarlo. No decían nada. Cuando volví a mirar hacia el final del pasillo, la sombra ya estaba mucho más cerca. Era como si estuviera flotando. En ese instante, el paciente que llevábamos en la camilla comenzó a agitarse. Abrió los ojos y me miró. Me miró como si supiera lo que estaba pasando. Pero no decía nada, solo me miraba fijamente, sus ojos eran tan vacíos, como si no estuviera allí. De repente, empezó a susurrar. Muy bajito, casi inaudible. Pero escuché claramente las palabras. Ya no queda tiempo. Recuerdo que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No podía entender lo que estaba pasando. Pero la sensación de que algo muy malo estaba por suceder me hizo acelerar el paso. No quería mirar atrás, pero no pude evitarlo. La sombra seguía allí, más cerca, flotando en el aire. Y, de repente, escuché algo que me heló la sangre, una risa. Suave, distorsionada, provenía de la sombra. Corrimos hasta llegar a la sala de operaciones. Los médicos apenas lograron estabilizar al paciente. Y cuando lo hicieron, me di cuenta de que ya no estaba. No estaba ahí. Había desaparecido. Y no fue solo él. Esa misma noche, 3 personas más desaparecieron en el hospital. Los registros no decían nada. Nadie supo explicar qué ocurrió. Pero yo vi con mis propios ojos cómo algo inexplicable estaba pasando. Desde entonces, esa sombra ha aparecido en varias ocasiones. Y aunque intento convencerme de que todo fue una alucinación, una pesadilla causada por el cansancio, sé que no fue así. En este hospital, hay algo que nunca debió haber existido. Algo que sigue esperando. Algo que no se va a ir. Si alguna vez tienen que entrar en un hospital de noche, tengan cuidado. Porque, aunque no lo vean, hay sombras que esperan en los rincones oscuros. Y no siempre se quedan allí.
Entré a trabajar al Hospital San Jerónimo una noche de noviembre, cuando el frío se metía en los huesos y la ciudad parecía contener la respiración. Había aceptado el turno nocturno porque pagaban el doble y porque, honestamente, no creía en historias de fantasmas. Ese hospital tenía mala fama, sí, pero yo pensaba que eran exageraciones nacidas del cansancio y la sugestión. El edificio era antiguo, demasiado grande para la cantidad de pacientes que aún atendía. Muchas salas estaban cerradas, cubiertas con plásticos amarillos y carteles de acceso restringido. Los ascensores se movían solos a veces, o eso decían. Yo me reí cuando el guardia del turno anterior me lo advirtió, pero noté que no me devolvió la sonrisa. La primera noche fue tranquila hasta la 1:58 de la madrugada. Estaba revisando las cámaras cuando una de ellas comenzó a fallar. La del ala norte, tercer piso. La imagen parpadeaba y se distorsionaba, pero alcancé a ver una silueta cruzando el pasillo. Pensé que sería un médico perdido o algún paciente desorientado. Tomé la radio. ¿Hay alguien en el ala norte?, pregunté. Silencio. Solo estática. A las 2 en punto sonó el timbre de llamada de una habitación. El sistema marcó 314. Sentí un nudo en el estómago. Esa habitación no debía estar activa. De hecho, ese piso estaba clausurado desde hacía más de 20 años. Después del incendio que mató a varios pacientes que no pudieron ser evacuados a tiempo. Decidí subir. No sé por qué. Tal vez por responsabilidad, tal vez por orgullo. El ascensor tardó más de lo normal y, mientras subía, las luces parpadearon. Cuando se abrieron las puertas del tercer piso, el aire era distinto, más frío, más pesado. Olía a humo viejo y medicamentos caducos. El pasillo estaba oscuro. Solo algunas luces de emergencia iluminaban el suelo. Caminé despacio, contando las puertas hasta llegar a la 314. El timbre seguía sonando. Insistente, desesperado. Empujé la puerta. Dentro había una cama, una mesita y un monitor cardíaco encendido. En la cama yacía una mujer pálida, con el cabello chamuscado en las puntas y la piel marcada por cicatrices antiguas. Sus ojos se clavaron en los míos. Se está tardando mucho, dijo con voz ronca. Me quema el pecho. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Me acerqué para ayudarla y entonces vi que el monitor no mostraba pulso alguno. Línea recta. La mujer sonrió, una sonrisa imposible, demasiado amplia. Ya es tarde, susurró. Las luces se apagaron de golpe. Sentí un calor insoportable, como si el fuego volviera a envolverlo todo. Escuché gritos, pasos corriendo. Alarmas antiguas mezclándose con el timbre de la cama. Cuando las luces regresaron, la habitación estaba vacía. Polvo y ceniza cubrían el suelo. La cama estaba carbonizada. Huí escaleras abajo, sin mirar atrás. Al amanecer revisé los archivos del hospital. Encontré informes del incendio, fotos de pacientes fallecidos, nombres tachados. En una imagen reconocí a la mujer. Paciente de la habitación 314. Hora de muerte, 2 de la mañana. Quise renunciar ese mismo día. El supervisor me miró en silencio y luego me mostró el registro de turnos. Mi nombre aparecía escrito desde hacía años, siempre asignado al turno nocturno. Yo no había trabajado allí antes. O eso creía. Desde entonces sigo viniendo. Cada noche, a las 2 en punto, el timbre suena. A veces escucho pasos detrás de mí. A veces huelo humo. Y cada vez recuerdo un poco más. El fuego, el dolor. Y la certeza aterradora de que nunca salí realmente de este hospital.